Hola amigos, un saludo aquí desde la Caja de Pandora, otra vez aquí conmigo con Luis Palacios, un saludo a todos los que estéis en YouTube y en Facebook. Hoy tenemos a otro gran amigo, a Santiago Guerrero. Santi, un saludo Santi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, Luis. Muy bien, os voy a hacer una pequeña introducción, no pagáis, ¿eh? Bueno, Santi es de aquí de Barcelona, nació en el 1957. ¿Tenías que decir la edad? Bueno, no hacía falta, no le hacía falta, pero bueno, así por lo menos se sabe que es un hombre sabio. Eso también es verdad. Ya desde muy joven demostró su interés por temas como la exohistoria, la parapsicología o la astrología, ingresando en el Instituto de Ciencias Parapsicológicas Hispanoamericano con sede en aquel momento en Miami. Desde entonces, toda una vida dedicada al estudio y la investigación. Colaboraciones en revistas, radio y televisión. Ponente en el primer simposio de médicos sanadores celebrado en Barcelona. Actualmente es colaborador literario en la web cinemelodic.es. Y de lo que vamos a hablar hoy, aquí que la gente lo vea, creo que oís bien, ¿no? Es el libro de El Inicio, ¿no? Fiat Deluxe. Fiat Deluxe, El Inicio. El Inicio, lo dice mejor. Su primera obra, quiere decir que hay más, Fiat El Inicio, su inicio como escritor le lleva en el camino de la investigación y el análisis en Estella. El centro se sumerge de la novela histórica. Actualmente está escribiendo su tercer libro, El Laberinto, y está impulsado en el proyecto 2021 Jubileo, que esto nos lo explicará después lo que significa. Y aunque 43 años puede parecer que da para mucho, Santiago Guerrero cree que todavía queda todo por hacer. Y hoy vamos a hablar de su primer libro, que es este que os estaba comentando. Otro día que vengamos haremos el segundo libro, lo dijimos que haríamos así capas, y luego más adelante también hablaremos de otro tipo de temas. Porque cada vez que tú quieras. Como pagas bien, no tengo ningún problema. Santi, o Santiago, como lo queráis llamar, yo digo Santi más coloquialmente. Bueno, es una de las personas que he conocido que los días 11, cuando vamos a Montserrat, pues estamos allí, nos reunimos un grupo de gente para hablar de diferentes temas. Unos días con más suerte, otros días que otros, pero nos divertimos allí. Eso sí. Entonces, hablando con él, me estuvo hablando de, bueno, como escritor, lo que había escrito, y me parece muy interesante que entremos en materia. Yo, si quieres, Santiago, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo quieres empezar en la temática? Bueno, si quieres empezamos por Adán y Eva, pero eso nos va a llevar mucho tiempo. Yo tengo tiempo, ¿eh? Yo no sé si la gente que nos está siguiendo estaría dispuesta. No, yo comenzaría explicando primero por qué, ¿no? Este interés por San Pedro de Roda, como yo te lo comenté, hace muchos años, pues esto hace ya 40. En aquellos momentos el monasterio de San Pedro de Roda, que está en la avenida de Rosas, en Gerona, estaba pues abandonado. O sea, entrabas allí en la nave y las palomas revoloteando. Era realmente algo, vamos, no sé, increíble, ¿no? La sensación que te daba entrar allí en el monasterio. Un día vamos a un grupo de investigación parapsicológica y en el monasterio, debajo de lo que es el altar, está la cripta, que es donde se supone que allí se guardaban las reliquias que tenía el monasterio, entre ellas la cabeza del apóstol San Pedro. Bueno, pues llegamos allí, colocamos el cassette, porque en aquellas épocas, hace 40 años, era el cassette, lo único que podías llevar. Colocamos el cassette para grabar y cuando escuchamos la grabación, ya una vez de vuelta en casa, se oía claramente el canto de los monjes en latín cantando misa, cuando hacía 200 años que en aquel monasterio ya no había monjes. Aquello ya culminó todo mi interés por el monasterio y a partir de ahí pues comienzan unos años de investigación, nada menos que 5, convirtiéndome pues, en una rata de biblioteca. Llegaba a las 9 de la mañana y me iba a las 8 de la tarde. Perdí la cuenta de los libros que leí, porque en aquella época además teníamos la desgracia de no contábamos con internet. Y entonces, claro, si tenías que consultar un libro, tenías que leerlo todo. A lo mejor acababas el libro y decías, pues no me ha servido de nada, pero claro, tenías que leerlo. Hoy en día no, porque además tenemos esa gran posibilidad, ¿no?, de descargarte libros en PDF, haces una búsqueda y ya ves si el libro te sirve o no te sirve. Pero de aquella no, de aquella tenía. Y en esos 5 años, pero que comenzó como un simple estudio sobre el monasterio de San Pedro de Roda, me di cuenta de que realmente aquello no era más que la llave que abría un cofre, lo que yo llamo por eso el inicio de iniciación. Porque el monasterio nos estamos remontando al año 610, cuando el ejército persa invade Roma, y entonces el Papa en aquel momento, el Bonifacio IV, da la orden de que las reliquias más importantes que se conservaban en Roma fueran puestas a buen recaudo.
Entonces hay tres monjes que cogen varias reliquias, como he dicho antes, entre ellas nada menos que la cabeza de San Pedro y un dedo incorrupto de María Magdalena, se embarcan en un pequeño navío y ponen, pues bueno, rumbo a donde los quisiera llevar el destino. Y el destino los llevó precisamente a la bahía de Rosas. Desembarcan con sus reliquias y, bueno, van a las montañas cercanas. Y allí encuentran una fuente, el Rayo. Pues se llama el Rayo a nivel popular, ¿no? El chorro del Rayo, la traducción. Y allí se quedan a vivir, guardan las reliquias y ya sabemos en el primer dato histórico, en el año 880, que ya el monasterio existe como tal. A partir de ahí, el monasterio empieza a coger importancia, gran importancia. Una de las cosas, por ejemplo, que no se suele decir en estos historiadores que hay, no se suele decir, ¿no? Porque me permitirás decir, Luis, que una de mis quejas es el cierto afrancesamiento que se tiene de la historia, donde parece que si no ocurre en Francia y por franceses no tiene ningún mérito. No voy a morder la lengua yo, ¿eh? Bueno, ya, pues precisamente René de Chateau, el famoso René de Chateau, estaba bajo la influencia y el dominio de San Pedro de Roda. Y por lo tanto, hasta en esa zona el monasterio tenía. Que era Cataluña en la antigüedad. Occitania, Bueno, llamemos Occitania, ¿no? Occitania, Cataluña quería, porque había muchos condados, había todo aquello, estaba muy... Llamémosle Occitania. Aquella parte de Francia, además, es lo que se conocía como Septimanía, que tenía gran influencia judía. Bien, este monasterio, además ocurre una cosa muy curiosa, en los años 1068 y 1078 reciben la reconvención de Roma porque parece ser que su vida monacal se había relajado en exceso. Pues bien, pocos años después, 14 años después, el Papa les concede al monasterio de San Pedro de Roda el beneficio plenísimo de la cruz. Quiere decir que ahí se ganaba un jubileo que solo se podía ganar en Roma. Por lo tanto, era un caso único, como así lo reconocen los historiadores, en el cristianismo y en el catolicismo de aquella época. Para ganarse ese jubileo era necesario que la fiesta de la Cruz de Mayo, el día 3, cayera en viernes. O sea, resumiendo, tenemos un monasterio que de repente es reconocido a un nivel extraordinario, único, no ya a nivel eclesiástico, sino que incluso el rey Jaime I, conquistador, le concederá también un beneficio de salvaguarda real al monasterio. O sea, es de una importancia increíble. Bien, todos estos datos históricos nos llevan después, se va ampliando el puzzle, cada vez son más piezas, empieza siendo un puzzle pequeño de 100 piezas y acabando siendo un puzzle de 10.000, prácticamente. Porque, por ejemplo, la advocación bajo la que estaba el monasterio de San Pedro de Roda es Nuestra Señora del Rosario. Bueno, en un principio me quedó ahí la información, ¿no? Pero aquello que vas leyendo resulta que Nuestra Señora del Rosario es la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima, cuando se aparece a los niños, se presenta a ella misma como la Virgen del Rosario. Pero aquello que vas leyendo resulta que Nuestra Señora del Rosario es la Virgen de Fátima. Entonces, en este estudio, que comienza siendo un sencillo estudio sobre el monasterio, después de 5 años queda convertido realmente en un puzzle extraordinario. Empezamos en San Pedro de Rodas, acabamos en Fátima, después emprendo el Camino de Santiago, hablamos de la Golden Dawn, hablamos de René, hablamos de Jaime I, o sea, es tremendo la información hermética que guarda todo este tema. Yo creo que he hecho un resumen más o menos. Más o menos. No he querido tampoco. Bueno. Ahora me han dejado bien blanco. No digas eso. No. Hay que decir, aquí tenéis la contraportada para que la podáis ver. Antes de seguir, que ahora seguimos, es que he estado viendo los datos y ¿cómo podemos conseguir este libro? Porque no lo puedo. Pues el libro lo tenéis en Amazon. O sea, está en Amazon. Sí, la edición está en papel y también en ebook. En papel y en ebook. Y se puede comprar en cualquier parte del mundo. Y se puede comprar en cualquier parte del mundo. Vale, que no lo tengo la reseña allí, entonces no lo sabía. La última compra que hubo fue de Japón. Fue de Japón. Parece mentira que en Japón que hacen leyendo esto, ¿no? Pero bueno. Eso delicada, lo veis, ¿no? Eso vale ya bastante dinero, ¿eh? Esto de aquí unos años va a valer. Bueno, vamos. Bueno, a nivel de tema histórico,
claro, aquí en el libro tampoco quiero que desveles el libro, sino que entremos a lo mejor más en tu conocimiento generalizado Sí. de tantos años. Tú mismo, tú Sí, mandas. y a mí me gustaría saber, tú me comentas que el monasterio de San Pérez de Rodas está alineado con el de Santiago de Compostela. Sí, paralelo 42. ¿Ese paralelo 42 qué significa o qué quiere decir? Bueno, aquí entraríamos en muchísimas tesis. Voy a adelantar una tesis que en el segundo libro lo comento, que el segundo libro es novela histórica, pero también es mucha información sobre el Camino de Santiago. Hay 3 teorías sobre la llegada del apóstol Santiago a la península ibérica. Unos dicen que llegó a la zona del Levante, Valencia. Otros dicen que no, que pasó por el canal de Gibraltar hasta Portugal. Y hay otra teoría, que es a la que yo me apunto, que dicen que el apóstol Santiago llegó precisamente a las costas. Bueno, en aquella época, a las costas romanas, ¿no? Sí. Entonces, lo que hace el apóstol es recorrer desde San Pedro de Roda a Compostela todo el paralelo 42. De ahí la importancia que se le da al paralelo 42. Después, el apóstol regresa por el mismo camino, que es cuando se le aparece la Virgen en Zaragoza, con el pilar. Y entonces ese paralelo 42, muchos pueden decir, bueno, ¿y qué podía buscar el apóstol ahí? Posiblemente, es otra de las teorías que hay, que posiblemente lo que el apóstol quería era llegar al punto donde se había parado el arca de Noé, en Noya, en Galicia. ¿Podrías antes parar un momento antes de seguir explicando qué es el arca de Noé? El arca de Noé es el diluvio, donde se salva la vida. Yo aquí no vamos a hablar ahora de animal y tal. Digamos, donde se salva la vida ante el diluvio universal. ¿Qué ocurrió? O sea, antes de cuando finaliza una humanidad y empieza otra, cuando empieza la otra humanidad, es donde se guarda teóricamente a nivel genético el ADN de los seres. Exactamente, lo que pasa es que si empezamos a hablar de genética ya nos perdemos, ¿no? Pero sí, evidentemente, o sea, yo creo que lo de la academia es un ejemplo. Sí. Es una parábola, si lo queremos emplear así, de que realmente lo que se salva ahí es el ADN del ser humano. Posiblemente con seres humanos, no vamos a pegarnos, ¿no? Sí. Humanidades. Exactamente. Entonces, hay otra de esas teorías donde dice que el arca precisamente se detiene en Noya, en Galicia. Entonces, lo que hace el apóstol Santiago es resaltar la importancia de ese lugar mágico, claro, si realmente demos por supuesto de que el hecho es real, yo aquí no entro ni salgo, ¿no? Porque no pongo la mano en el fuego, sinceramente, en estos temas realmente es difícil ponerlo, ¿no? Bueno, pues para los textos antiguos. Pero, exactamente, si realmente ocurrió así, ¿por qué no vamos a negarlo? Lógicamente, el lugar es importantísimo. Además tenemos, como he dicho antes, en San Pedro de Roda teníamos un Baphomet, que era la cabeza de San Pedro, y en Compostela, en el otro lado del mapa, tenemos otro Baphomet, otra cabeza. Baphomet es como una especie de ser que parece como un demonio. La cabeza que habla de los Vale, templarios, no. la cabeza que habla de los templarios. Sí. Pues lo tenemos enfrentado en el camino. O sea, uno enfrente del otro, de monasterio a monasterio. De monasterio a monasterio. Ahí es la importancia de ese paralelo 42. Además, lo que pasa que es porque lo que antes hablábamos del afrancesamiento, ¿no? Camino de Santiago, ya rápidamente te dicen, claro, el camino francés. Bueno, no, perdone. El camino francés porque de Francia entran por ahí, entran por Roncesvalles. Pero el verdadero camino, que yo además es lo que pretendo reivindicar, lo que tú has comentado antes del proyecto este de 2021 jubileo, es precisamente la parte del camino que va, digamos, desde Estella, que es donde se junta el camino francés, donde se une el camino francés al paralelo 42, desde Estella a San Pedro de Roda. Es lo que intento reivindicar y espero contar con apoyo suficiente para poderlo hacer y que en el 2021, que será año jubilar compostelano, la gente pueda conocer esa parte del camino que está un poco más oculta. ¿Y qué habría que hacer aquí? ¿Donaciones? ¿La gente apuntarse? ¿Cómo va el tema? Hombre, a ver, yo a donaciones a nivel privado realmente no solicito. No, más que nada lo estoy intentando pues a nivel oficial, a nivel de empresas, a nivel de, un respaldo, ¿no? Que nos permita, porque el proyecto es, porque aquí claro tendríamos que contar muchísimas cosas, sobre todo cuando hablemos del segundo libro lo extenderemos más, ¿no? Pero la idea es que el camino se una precisamente con la Toscana italiana, con la antigua Etruria, con los etruscos muy presentes, más de lo que nosotros creemos en la cultura de la península, y que eso forme parte del camino. El proyecto, ya podéis imaginar, es
de un calado importante, pero bueno, ahí estamos luchando y no pierdo la esperanza de que se pueda realmente llegar Claro, a poder hacer. el camino este es un camino que yo creo que se hacía en el antiguo, todo el Mediterráneo, ¿no? Cogiendo también el norte de Europa, que hacían los antiguos, vamos a llamarles magos, por ponerles una etiqueta, que lo que daban era la enseñanza, ¿no? De lo que sucedió en la antigüedad que se perdió. Hay mucha gente, ¿no?, que comenta, por ejemplo, los cátaros. No, es que cuando la diáspora cátara, uno huyen de Montsegur y tal, pues claro, bajan por lo que supuestamente ahora es el camino francés, y yo creo que no. Yo no conozco una cosa muy sencilla. O sea, si los cátaros tenían que huir de las tropas del Papa que los estaba presidiendo, no iban a ser, entre comillas, tan tontos de seguir el camino que sigue todo el mundo. Claro, digo yo, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde me van a buscar? Pues donde va todo el mundo, ¿no? Pues no. O sea, para mí, los etruscos lo que hacen es bajar por la costa hasta Gerona. Los etruscos dicen los romanos. No, perdona, los cátaros. Los cátaros, perdona, los cátaros. Los cátaros. Exactamente. Cuando la cruzada, bueno, Montsegur, tienen que abandonar Montsegur, huyen con algo, entre comillas, ¿no? Pues ese camino para mí forma parte, se une hasta Gerona, en lo que era la vía francígena que venía de Italia, de lo que era la Toscana. Claro, la gente que nos está escuchando por primera vez, muchos no saben quiénes son los cátaros. Más o menos, así, por encima. A ver, los cátaros eran maniqueos. ¿Qué son los maniqueos? Los que creían en la luz y en las tinieblas. Juegan a la dualidad. O sea, como complemento. No como enfrentamiento, ojo, como complemento. Para que haya luz tiene que haber tinieblas. ¿Podrían ser sucesores de los antiguos druidas? Posiblemente. Lo que pasa es que también está muy tergiversada todo lo que era su... Bueno, no tantas cosas, ¿no? Realmente lo que era su religión, pero en esencia era eso. O sea, era la dualidad entre la luz y las tinieblas. Tienen que existir los dos. Si no, no es posible. ¿Y el otro bando que era entonces Roma o los templarios? Los templarios son cogidos en medio de las luchas políticas que había en aquella época. Lógicamente, los que quieren acabar con la herejía es Roma. Bueno, en aquella época era bastante normal, ¿no? Los templarios, claro, estaban bajo las órdenes de Roma. A ver, Roma les ordena que intervengan en la cruzada y evidentemente intervienen. A ver, claro, los templarios no son tampoco las almas de caridad que se les presenta. Ojo, también. Si eran los banqueros de la Edad Media. No, a ver, es lo que decimos, ¿no? Ahora se les presenta que parece que sean, no sé, como Teresa de Calcuta todos, ¿no? Y no, evidentemente no lo eran. Ni cuando luchaban contra los infieles, ni cuando. ¿Por qué? Porque ahora, a ver, los templarios, y esta es otra teoría, los templarios lo que buscaban era precisamente acabar con Roma. Es curioso, pero lo que querían era acabar con Roma, porque Roma era la corrupción. En aquella época la corrupción no es ahora algo nuevo, ya ocurría en aquella época, ya había corrupción. ¿No? Roma era el poder, por tanto era corrupta, cometía muchas injusticias. Y entonces lo que buscaban los templarios junto con otros grupos era precisamente acabar con Roma, porque realmente la sede de la Iglesia tendría que estar en Compostela. ¿Por qué? Porque San Pablo es el movimiento político del cristianismo. Pero la verdadera esencia del cristianismo está personificada en San Juan Bautista. Y el seguidor más importante de San Juan Bautista es Santiago el Apóstol. Por eso, cuando muere Jesucristo, digamos, en la iglesia hay como una escisión. El grupo más espiritual es el de Santiago, el grupo más político es el de Pablo, que es el que acaba ganando. Entonces, lo que los templarios querían era acabar con ese movimiento, porque consideraban que eso no era la iglesia que debía de ser. Ellos buscaban algo más espiritual. Y la protestante, que era la que estaba, por ejemplo, en Turquía, actualmente es Turquía, o puede ser Rusia, ¿no? O Grecia. No, en aquella época no había importancia porque estaba muy diseminada la iglesia en aquella época. En aquella época estaba muy diseminada, o sea, el poder era Roma. Había grupos diseminados. Por ejemplo, en Turquía había grupos de bautistas, entre comillas, ¿no? No conocían a Cristo precisamente, conocen al Bautista y no conocen a Cristo. Cosa curiosa, ¿no? Pero entramos ya en un terreno muy pantanoso, ¿no? Y muy largo de explicar, ¿no? Pero realmente yo soy de los que considero, ¿no? Hay gente que, evidentemente, hay teorías para todo, que realmente lo que perseguían los templarios y por qué son aniquilados los templarios es precisamente porque los templarios querían acabar con la iglesia de Roma. Cosa que le viene de fábula al rey francés para
para acabar con ellos. Claro, para quitarles todos los tesoros porque ellos eran los banqueros. Sí, cada vez les debía bastante dinero, sí, claro. Es el problema cuando eres banquero. Bueno, Y más en aquella época. Claro, los templarios, o sea, es decir, su fe tenía que ver más con Santiago que no, o Su fe tenía que ver con el Bautista. Con el Bautista, ¿no? Con el Bautista. Claro, ahí está, que eran más porque claro, si leemos bien, sobre todo, la lástima es que esto entra más en el terreno del segundo libro, ¿eh? Que es donde me explayo más sobre el tema de los templarios. Pero si leemos el Evangelio, yo invito a la gente que lo lea, pues hombre, sorprende que estando el Bautista ya detenido, cuando ya había bautizado a Jesús, aún manda a sus discípulos a que comprueben si efectivamente Jesús es aquel que estaban esperando. O sea, el Bautista, por mucho que nos digan que baja la paloma y que tal, o sea, el Bautista tiene sus dudas todavía de si realmente es Jesús al que estaban esperando. Y si leemos el Evangelio, que es una cosa que a mí me llama la atención, no hay reacción de Jesús a la muerte del Bautista. Es que no hay ni una sola línea de comentario de los evangelistas a una reacción de Jesús ante la muerte del Bautista. Hombre, se ha muerto precisamente tu predecesor, el que te bautiza, no tiene ni siquiera un recuerdo para él. Claro, pero el Bautista era judío, como decían que sí, claro, eran judíos. Sí. O sea, que sería una extinción dentro de los judíos. No, era una escuela diferente, por decirlo de una manera. Claro, era una escuela diferente. Pasa que ahí entramos, claro, sí, que vamos a entrar a analizar ahora la figura de Jesucristo. Aquí... No, a ver, además en la antigüedad estaba Zoroastro y habían otros, ¿no? Porque eran como escuelas antiguas. Sí. Del hermetismo. Exactamente. Vale. Entonces, el Bautista es eso. Y es precisamente por eso San Juan Bautista es el santo preferido de los templarios. Hay muchísimas iglesias templarias dedicadas a San Juan Bautista, porque para ellos era él. Sí, aparte de que es el único santo, de ahí la importancia que tiene, es el único santo que celebramos su muerte y su nacimiento. Porque teóricamente, si no hubiera estado Cristo, sería la voz cantante. Posiblemente. Aparte que hay otra teoría, y ahora no recuerdo en el segundo libro lo comento, qué protoevangelio es, que precisamente comenta que cuando la matanza de inocentes, Herodes no quiere matar a Jesús. Al que busca es a Bautista, o a Juan Bautista, su primo. Pero como el otro la lía, pues van a por él. No, la lía posteriormente, porque hasta los 30 años... La lía me refiero porque entran los templos judíos... Hasta los 30 años... Y empieza a liar. Exactamente, ¿no? Porque es una... En fin, estamos en un terreno que es el movimiento, pues hay muchos, ¿no? Que es un movimiento político, que es un movimiento de revolución... Que Jesús tenía un gemelo, eso era verdad. Dicen que es Tomás. Sí, y es verdad que el que murió fue el gemelo y el otro se fue a la India. No, el que muere en la cruz es Jesús. Es Jesús. ¿Y Tomás es el que se va a la India? Posiblemente. Sí, que alguien se fue a la India, ¿eh? Sí, bueno, no era exactamente la... Bueno, no sé, en Cachemira hay una tumba que dice que es la tumba de Jesús. Y allí además va gente, ¿no? Vamos, yo no lo sé. Según lo que yo creo, muere en la cruz. Realmente muere en la cruz. Muere en la cruz. Sí. Perfecto. ¿Qué más nos puedes decir del libro? Que nos hemos ido... Bueno, se puede mirar. Empezamos, a lo mejor hay gente que le ha llamado atención lo de René de Chateau, ¿no? Sí, vamos por el capítulo. René Chateau, que es también Occitania, aunque está actualmente en el sur de Francia, pero es la Cataluña Nord, actualmente. Sí, lo que en aquella época era conocido como la septimanía. O sea, en aquella época era principalmente judía, en aquella zona. Es donde se supone que llega María Magdalena con el Grial. Se supone que la zona de Marsella es aquella zona. ¿Qué es Patria del Grial? Para que la gente lo entienda. Que entramos, vamos entrando. ¿Tú quieres que me pierda? No. Yo creo que el Grial tiene dos lecturas diferentes. Por un lado, es la sangre de Cristo, posiblemente el vientre fecundado de la Magdalena, posiblemente, no vamos a mirarlo. Tengo otra teoría que ya en el segundo capítulo ya lo contaré, porque si no, no me va a quedar para hablar del segundo libro, ¿no? Vale. No, yo simplemente es para que la gente entienda lo que es. Y por otro lado, sí que efectivamente que hubo una copa, precisamente, esa copa la hace Adán de madera y acabará en las manos de Noé, que cuando llega a Noé trae esa copa.
esa copa es la que utilizará Jesús en la última cena. O sea, por un lado, hay realmente una copa física, que si queremos llamarla, es la alegría, lo que pasa es que al final se confunden los términos. Y por otro lado está posiblemente el vientre fecundado de la Magdalena, que sería la sangre real. Y ahí lo del Santo Grial. Se supone que la Magdalena fue la mujer de Cristo, o la compañera de Cristo, como queramos llamarlo, y pues bueno, tuvo descendencia de Jesús, que esa descendencia es la que después gobernará Francia en la línea real de los merovingios, que es lo que da el origen precisamente a todo el enigma de René de Chateau, la muerte del rey Dagoberto, como último merovingio. Entonces, es lo que el misterio de René de Chateau recupera. Esa estirpe real de los merovingios, que era una estirpe de origen divino, según la leyenda, de origen marino. De los pueblos venidos del mar. No, de un ser marino. De un ser marino. Que nos lleva, lógicamente, a los dioses filisteos, a la Isis con pies de oca. O sea, es todo un mensaje de ese origen divino. Sirio, dioses anfibios. Sirio B. Sí, claro, claro. Es que, a ver, una de las sorpresas, y en el libro viene, si tú coges la fotografía de Montsegur, que es el último reducto cátaro que queda, hasta que está bien aniquilado, si tú coges una foto hecha desde, digamos, desde el cielo, desde arriba, es que es una representación en piedra del sistema astronómico de Sirio. René Le Château. No, Montsegur. 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 ¿Dónde estaban los cátaros? ¿Dónde están los cátaros? Claro. Y Sirio es conocido en Egipto como Sept, y precisamente esa región francesa la conocía como Septimanía. Demasiadas casualidades. Yo no creo en las casualidades, ¿no? Demasiadas casualidades que se unen. Y así, para traducirlo de una manera más fácil, quiere decir que las personas que estaban, es decir, no, me estoy liando yo, es decir, seguían a la gente de Sirio, porque eran los primeros creadores de la Tierra, por llamarlo de alguna manera. Posiblemente. Y entonces era un seguimiento a estos seres, ¿no? Posiblemente. Que si no recuerdo eran los dioses. Eran los dioses. Los dioses primigenios. Primigenios, no los Elohim. No, los primigenios. Los primigenios, porque vinieron primero. Que también es una tribu africana, que también cuenta los Dogon, que vienen, ¿no? De Sirio B, una serie de seres anfibios. Que tenían un conocimiento astronómico que no lo tenemos casi ahora, y aquella tribu lo habían visto el Sirio B, que es una estrella invisible a simple vista, que incluso los astrónomos, su primera información la consiguen, suponen que ahí hay una estrella, porque ven que hay una desviación en la órbita de Sirio A, y entonces suponen que hay otro cuerpo que hace que cuando llega a su altura, y entonces se dan cuenta que hay otra estrella. Pues imagínense ustedes una tribu perdida en África que tiene ese conocimiento astronómico. ¿Quién se lo da? Según ellos, los que bajaron de Sirio. Los que bajaron de Sirio le dieron la agricultura, la ganadería, y en parte también se los comieron. Y no nos llama la suerte. O sea, ¿qué pasa en René? En René es que los historiadores, digamos, a mi punto de vista, ¿no? Se quedan, digamos, un poco en la superficie. René le trató en aquella época, el abad Saunier, entra en contacto con miembros de la orden de la Golden Dawn, que fue la orden hermética más importante en aquellos momentos en Europa y posiblemente que haya existido jamás, ¿no? Por el conocimiento que encerraba. Se reunían en París, intercambiaban información y tal. Y yo creo que precisamente lo que el abad Saunier hace en René es un ritual ordenado por la Golden Dawn. Porque ocurre a nivel, llamémosle casual, que este abad hace este ritual, y desde aquel momento hay como un cambio, digamos, no sé si llamarlo energético, en el mundo. Por ejemplo, cuerpos que estaban incorruptos comienzan a corromperse. ¿Será casualidad? No lo sé. A los pocos años ocurrió la aparición de la Virgen de Fátima, que en el libro queda, para mí, bastante claro que hay conexión entre todo este movimiento
de aquella época, de los años 1890, 1900, con René y con San Pedro de Roda y con el Camino de Santiago y con el inmenso puzzle que se forma. Claro, bueno, San Pedro de Roda, la parte de la bahía esta, de Rosas, donde estaban ubicados esta gente, ¿eran cátaros los que estaban allí? No eran cátaros. Hasta allí no llegó catarismo. No, eran monjes normales. Sí, eran cristianos. Monjes cristianos. Sí. Allí llegan los 3 monjes en el año 610, esconden las reliquias, vuelven a Roma y al cabo del tiempo aquellas reliquias son descubiertas. Lo que es extraño que si está comunicado con Galicia, ¿no? Con Santiago, esté abandonado aquí en Cataluña No, porque llegó la desamortización de aquellos años y se abandonaron muchos monasterios. Pero a nivel telúrico tiene que tener algo especial. Claro, sí lo tiene, vamos. Eso me gustaría que hablara. Para mí está clarísimo. O sea, desde el momento en que la psicofonía me lo acabo de confirmando. O sea, allí hay, claro que hay cosas. O sea, y si yo tuviera la posibilidad, lo que pasa es que, a ver. Vamos a empezar desde el principio. Tú fuiste, cuando era hace muchos años, eras parapsicólogo y bueno, hay que decir que este libro es un libro de investigación de campo y que fuiste allí a hacer una investigación de campo. Sí, no, a ver, me hace casi como una curiosidad. Oye, pues vamos a hacer una psicofonía. En aquella época era el boom de las paraciencias y, oye, podías hacer psicofonías aquí como en muchos sitios, ¿no? Y fuimos allí. Y entonces, claro, evidentemente, es que, o sea, a ver, lógicamente, estos sitios no son escogidos por azar. Es igual que los ribats de los musulmanes, ¿no? O sea, son escogidos porque son realmente lugares telúricos muy importantes, que es lo que después acabará ocurriendo en Fátima. En Fátima, la aparición de la Virgen es un lugar que ya de por sí era lugar donde las religiones paganas hacían rituales y hacían... Sí, porque cerca de Fátima creo que hay un gran clorocírculos de estos de piedra, ¿no? De ciudad dolménica, Sí. Creo que el mayor de Portugal está en aquella zona también. Sí. Entonces, claro, es que son lugares ya de por sí claves y en San Pedro de Roda pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y lo que te iba a comentar, yo si tuviera disponibilidad, claro, disponibilidad sobre todo monetaria, claro, pues oye, yo me cogía y me hacía un análisis del subsuelo de San Pedro de Roda y de todo el paralelo 42, porque es que para mí esas reliquias que se dicen perdidas, algunas de ellas existen de verdad, otras en leyenda, ¿no? Pero como posiblemente la llamada Mesa de Salomón, incluso el Arca de la Alianza, si realmente... Yo creo que posiblemente estén en la paralelo 42. Pero claro, a nadie le ha dado por... ¿A qué altura, no? También sería la... No, sería bueno, posible. No, a ver, yo tengo mis teorías que lógicamente me las guardo, solo faltaría. Estoy intentando hacer una expedición al sitio que yo creo después cuando no nos escuchen ya te aguantaré. No quiero que me lo copien, a ver si al final la idea es mía y resulta que el descubrimiento se lo llevan otros, ¿no? Pero, y realmente San Pedro de Roda, ahora en San Pedro de Roda es curioso porque en la montaña hay un castillo. Ahora, ¿en la templario? No era templario, porque no fue una zona de los templarios. O sea, no les prestaron especial atención, ¿no? Hay una montaña, precisamente la montaña se llama Verdera, Verde Ra. Vamos, eso de verde y Ra ya tiene su significado, ¿no? Y en lo alto hay un castillo, ¿no? Bueno, y resulta que hay una leyenda que me han confirmado que efectivamente gente que hace años vio el pasadizo, había un pasadizo que unía el monasterio con el castillo. ¿No? O sea, sí, lo típico. Son lugares donde, exactamente, lo típico. Quizás por eso la amonestación que la Iglesia le hace a los monjes, ¿no? Porque a saber para qué utilizaban aquel pasaje, no para escaparse, no lo sabemos, ¿no? Pero evidentemente yo creo que son lugares de una gran fuerza telúrica y que no sería malo poderlo comprobar, contrastar. No sé si utilizar, porque hoy en día quizás fuera un peligro, ¿no? Llegar a ese punto, ¿no? Pero sí conocer, realmente importante. Claro, porque tú ¿en qué utilizarías esa energía telúrica? ¿Para hacer qué? Para sanar, por ejemplo. Por ejemplo. Para crear realidad. También. Pero poniéndome en el plan más práctico, para sanar. Aparte, lo que pasa es que aquí, lógicamente, no podemos, ¿no? Pero en el libro
hay demostración, ¿no? O sea, astrológica de que las cosas no sucedían porque sucedían. O sea, realmente se escogían fechas determinadas para hacerlo. Cuando la consagración de San Pedro de Rodas, un 11 de octubre, se hace en un momento determinado, ¿sabes? Con una fuerza increíble del signo de Virgo, del signo de la Virgen. O sea, no se hacían las cosas por hacerse. Las apariciones de Fátima, donde te lo he enseñado antes, ¿no? El gráfico que viene en el libro. O sea, es que es increíble, ¿no? O sea, y son cosas que, lógicamente, los historiadores pues prestan más atención, ¿no? Y está ese mensaje oculto, que, por ejemplo, lo que pasa con uno de los capítulos que a la gente más le gusta, lo han leído, el capítulo dedicado a Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, su autor, era miembro de la Golden Dawn. Y entonces sus libros todos guardan una clave hermética muy importante. Pero la Golden Dawn no hace mucho tiempo que está, ¿verdad? La Golden Dawn se funda en 1889. 1889. Entra en plena ebullición en 1891, coincidiendo con los crímenes de Jack el Destripador. Coincidiendo, casualidad. En el segundo libro lo explico. Madre mía. Es que es todo. Ya me has tirado de la longa, te voy a decir, ¿quién es Jack el Destripador? Oiga, que fue... ¿Fue el rey? No. A ver, era un médico. entraríamos en lo que antes estábamos hablando de las conspiraciones, ¿no? Que sería un grupo de gente. Yo creo que, o sea, igual que se dice que Satanás tiene un gran mérito y es hacernos creer que no existe. ¿Cuando existe? Cuando existe. Pero bueno, dejémoslo ahí la frase, ¿eh? O sea, cada uno que piense lo que piense. No es un tema que yo ahí no entro. Yo creo que las conspiraciones pasan lo mismo. El gran éxito es creernos que existen conspiraciones. Cuando estamos hablando de otras cosas. Entonces, toda la conspiración de tapar porque resulta que era el rey o era el príncipe. No. Allí no fue ese el problema. Esos asesinatos, porque además en el segundo libro, más que eso, es que al final del segundo libro, no sé de qué vamos a hablar. El segundo libro lo demuestro astrológicamente de que los crímenes fueron hechos bajo unas situaciones astrológicas determinadas. Porque se estaba haciendo un rito con esos asesinatos. Rituales. O sea, que estamos hablando que era gente ritualista y la Golden Dawn son especialistas. Coinciden en la época. Sí, porque la Golden Dawn, al fin y al cabo, coge un poco de lo que se decía el druida, el Wicca, ¿no? Un poco de esa... Sí, claro. Después llega el Aleister Crowley, que se separa de la orden y queda con sus satanismos. Se da un poco la pinza, como ahora solemos decir, ¿no? Pero claro, era gente que tenía una preparación y tenían un conocimiento que era extraordinario. Que después se les va, pues eso, un poco la pinza y se les va, pero bueno, realmente ellos lo que buscaban era conocimiento. Que es lo que precisamente lo que le pasa a Aleister Crowley, que acaba con problemas de salud mental porque intenta invocar al dios Pan. Entonces no soporta teóricamente la presión de ver lo que ve al invocar al dios Pan y se vuelve loco. Y acaba su vida en una casa de salud, ¿no? Era gente de una gran capacidad, de un gran conocimiento, pero claro, cuanto más, yo creo que pasa con el dinero, ¿no? Cuanto más quieres. Más se corrompen. Más quieres. No, quizás simplemente por querer, ¿eh? Ya no hablo de... Sí, pero me refiero que a veces hacen las cosas, vamos a decir, más científicas, más pausadas, se corrompen y van a saco. Quieres más poder, ¿no? En este caso, más poder mental, más poder, ¿no? Y es lo que le pasa a este hombre, ¿no? Y entonces, bueno, él fue miembro de la Golden Dawn, pasa que se extiende y forma otro grupo, ¿no? Donde lleva pues, sus derroteros más satanistas y más... Que satanista, tú entiendes, a ver, te digo yo, por satanismo entendemos las personas materialistas que piensan en el dinero, que piensan en que no hay vida después de la vida, sino simplemente que hay que vivir aquí y ahora, porque es lo que hay ahora. No, satanistas son los que creen en Satanás como Dios. Y ya está. Que después tenga otras connotaciones, ya no entro. Sí. Ya no entro, claro. Bueno, pasa dentro de también hay gente católica que le pasa lo mismo, ¿no? Sí. Tiene otras connotaciones, ¿no? Realmente yo me refiero a satanista, el que cree en Satanás como un Dios, como una fuerza, una energía a la que se puede invocar, a la que se puede llamar y que se puede utilizar. Esos son satanistas. Aleister Crowley creía en ello. Pero la Golden Dawn iba ya por otros terrenos, digamos, más espirituales y más... Aunque también tuvo sus luchas de poder. Entonces, ¿Sherlock Holmes como tal es un ser de verdad? No, fue una invención literaria. Exactamente, es un seudónimo de alguien. Sí, es una invención literaria que
Conan Doyle lo utiliza precisamente para comunicar. Pues ellos disfrutaban mucho, pues eso, dando información de forma velada. Esto me suena como de Shakespeare, ¿no? Eso le pasa también a Bram Stoker con Drácula, le pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. También era miembro de la Golden Dawn y también lo mismo. Entonces, ¿esta gente certifica que sí que existen los vampiros? Por ejemplo, te pondré un ejemplo muy claro para que veamos la conexión, ¿no? Conan Doyle, en una de sus historias, mata a Sherlock Holmes, teóricamente, después lo volverá otra vez a aparecer, pero bueno, lo mata un 4 de mayo. Lo que pasa es que el año no se puede saber porque no da fechas exactas del año, ¿no? Y precisamente en Drácula, el protagonista llega al castillo de Drácula un 4 de mayo. ¿Casualidad? Créanme ustedes, no existen las casualidades a este nivel, no existen las casualidades, ¿no? Entonces, claro. Pero cuando ellos se refieren a vampiro, y vamos a refiero, ¿se están hablando de un ser humano inmortal? ¿Es a lo que se refieren? O sea, es decir, lo que podría ser o un Elohim o alguien medio de Sirio. A ver, el vampiro como tal no es un ser humano. Yo la imagen del vampiro, la que yo me tengo formada, me lleva más a los griegos. Pitágoras, por ejemplo, los pitagóricos querían tener brucalacos, ellos lo llamaban brucalacos, que eran muertos, de otra manera, vivos. Muertos vivos. Eran muertos, pero vivos. Entonces estamos hablando a lo mejor de un ser de cuarta dimensión que ya ha pasado al otro lado, pero que se puede manifestar. A ver, los griegos los griegos no creaban, o sea, a ver, los griegos eran más, digamos, pensaban que no, que eran cuerpos. O sea, no eran, digamos, entes, ni seres. No, eran cuerpos. Muertos que, entre comillas, se mantenían, digamos, entre los vivos. Y eran utilizados por ellos según qué ceremonias y según para qué cosas. Y estamos hablando de los pitagóricos, no estamos hablando de una secta de gente. No, los pitagóricos. Y de ahí, para mí, nace la idea del vampiro. O algunos se pueden preguntar, los vampiros no existen. Bueno. Yo creo que sí. Pasa que habría que saber qué diferencia hay de vampiros. Hay humanos que tienen una enfermedad que beben sangre. Sí, claro, y están los vampiros energéticos. Exactamente. Los vampiros que viven de la energía de los demás. Eso efectivamente hay. Pero un ser físico vampiro que chupa sangre para ser inmortal. Posiblemente ahora efectivamente no existan, pero que en aquellos, pues bueno, vamos a dejarlo, porque hay algunos indicios un poco, y vuelvo a comentar, de gente, no digamos de vulgares, ¿no? Decir, no, es que no sé, en un pueblecito, no. Hay gente, pues incluso religiosos, que creían en la existencia del vampiro como tal, que vivieron casos de vampiros en la Edad Media, en la zona de Hungría, Transilvania, toda aquella zona, y lo narran los casos. Y en Italia también. Por lo tanto, vamos a mantenerlo. Claro, porque estamos hablando de temas que sí, que parecen todo muy fantasioso. Muchas cosas son fantasiosas, porque yo he visto cosas muy raras, pero tampoco me lo creo todo. O sea, sí. Yo también, en este caso, soy un poco como Santo Tomás, soy escéptico. Yo, igual que he tenido en mis manos un crucifijo llorando sangre, pues lo he tenido en mis manos y lloraba sangre. Pero hay otras cosas porque también necesito verlas, porque si no, claro, tiene que haber algo detrás, ¿no? Entonces, mis libros, sobre todo es información, que la gente piense, que la gente... Procuro no dar, digamos, mi opinión, puedo dejarla, pero no quiero convencer. Yo lo que quiero es que la gente lea y investigue más, y estudie más, y que lleguen a su propia conclusión, porque ahí está realmente lo importante, ¿no? Otro de los capítulos que a mí además es de los que me gusta más es el Rey Jaime I. ¿Cuántas veces has oído hablar de la leyenda del Rey Arturo? Muchísimas, pero yo creo que está adaptado a la época romana, no a la época medieval. ¿Y de Jaime I has oído tú algo? Jaime I, aquí en Cataluña, sí. Sí, bueno, sus conquistas y tal, ¿no? Claro, empieza a salir la historia. Resulta que Jaime I nace igual que el Rey Arturo. Cuando dices nace igual, ¿a qué te refieres? Nace igual. El Rey Arturo nace sin que su madre sepa realmente quién es el padre. Vale. Que es la leyenda del Rey Arturo, ¿no?
Su marido está luchando, está en aquellos momentos muriendo, mientras con ella está otro hombre que es el que la dejará embarazada. ¿Eh? Pues con Javier I pasó lo mismo. Su padre, Pedro, piensa que está en la cama con su amante y resulta que con la que está en la cama es precisamente con la reina. O sea, él deja embarazada a la reina sin quererlo. Y de ahí nacerá Jaime I. ¿Eh? Los dos tendrán una espada, igual que Arturo tiene Excalibur, el Cid tendrá la suya, perdón, el Cid, Jaime I también tendrá la suya, que también será sumergida en el río Cinca por el maestre de la Orden del Temple, que es el que acaba educando. El río Cinca, que eso es en Alicante. No, en Huesca. Zaragoza, vale. Huesca. Acaba, porque el padre Jaime Pedro muere precisamente luchando a favor de los cátaros, muere a favor de los cátaros, entonces Jaime I queda sin padre y es acogido por el Temple que lo educará en el castillo de Monzón. Pues bien, pues el maestre del Temple coge la espada y también la mete en el agua como mete Arturo Excalibur. Y aparte, pues Jaime I tiene un montón se encuentra un montón de vírgenes negras, en fin, es una figura increíble. En cambio, pues no sé, siempre hemos guardado la imagen del rey Arturo y sus 12 caballeros. Cuando tú te lees realmente la verdadera historia de Arturo y de 12 caballeros, nada, eran 153. O sea, que ha quedado los 12, porque claro, los 12 con el signo del zodiaco, oye, con el signo del zodiaco queda de fábula la historia. Qué bonito queda todo. Pues no, señores, eran 153 caballeros. Que en aquella época eran muchos. Y la mesa era enorme, porque se sentaban los 153 a la mesa, no los 12. O sea, que queda mucho más bonito los 12. Caso Castillo, ¿eh? Otra de las cosas que se suele olvidar, y eso es lo que a mí me acabó desmontando totalmente el mito de Arturo, ¿no? Aparte de que el mito tenga su mensaje hermético y esotérico, que eso no lo dudo. Pero lo que me acaba por desmontar el mito del rey Arturo es que ordena, atención al dato, ordena ejecutar a todos los primogénitos para salvaguardar su reino. Porque le habían dicho que uno de ellos acabaría con él. No duda en ejecutar, los meten en un barco y el barco lo hunde en el medio del océano. Ese es el rey Arturo, señores. Eso me suena a la historia de Roma, cuando estaban en Egipto. Pero eso lo ordena el rey Arturo. Sí, pero no. A ver, yo lo que hago es que cuando leo una historia, no me quedo con una parte bonita que me interesa. Sí, pero me refiero a que parece lo de Herodes. Sí, claro, como lo de Herodes, exactamente. Pero eso es el rey Arturo. O sea, ¿dónde está realmente esa figura maravillosa y tan digna de... Pues oiga, no, era un criminal, ni más ni menos. Era un criminal. ¿Y el Jaume I también? No, esa es la diferencia. Jaime I no la lió. Hombre, en ese sentido no. Sí, pero porque conquistó bastante, ¿no? Tierra a los infieles, claro. Claro, porque él era del Reino de Aragón, estaba en el condado de Barcelona y el que hace las incursiones... Claro, y Valencia, claro. Se lo que decir Valencia y Baleares. A ver, conquista Valencia, conquista Mallorca, conquista... Vamos. Que los soldados que llevaban a él eran los que se llamaban los almogadas, o aquí todavía no estaban. Bueno, los almogadas sobre todo estaban, pero si no me equivoco, nada, aparte de... Sí, le ayudaron, ¿no? Y es eso, o sea, una figura que no tiene comparación de la una con la otra. La otra ha sido exaltada hasta límites. ¿Por qué? Bueno, de lo que hablamos antes de la historia, ¿no? Sí, pero lo sitúan en una parte, en la parte de Avalon en Inglaterra, en otra parte, en el norte de Francia, bueno, en la parte británica, por llamarlo de alguna manera, francesa, pero realmente es una historia de la época de Roma y no precisamente de esa parte del mundo. Hay también mucha controversia. Si hay que lo señala antes, hay que lo señala... Pero yo me quedo realmente con la figura que es la que nos intentan comunicar. O sea, leamos la historia completa, veamos al personaje realmente completo y entonces analicemos. Va a ser claro. Gusta mucho destacar según qué cosas. Tienes agua ahí, si quieres beber un momento. Gracias. Yo agua. Nada, mientras él va bebiendo... ¿Es agua o es vodka? Agua. Aquí bebemos mucha agua. Aquí tenéis el libro, lo tenéis en Amazon. Es decir, en Amazon lo podéis conseguir. Aquí está la contraportada, la parte de atrás. Lo voy a acercar un poquito más. Si queréis leer, podéis hacer un pantallazo, y si la leéis. En el móvil hacéis una foto
Y aquí tenéis un poco el texto. Y bueno, en Amazon lo tenéis tanto en la parte de que lo podéis descargar en papel o en la otra que es el ebook para leerlo en el libro electrónico, pero lo tenéis para todo el planeta, en Amazon. Pues no sé, yo creo que ya he llevado demasiado, ¿no? Ya llevamos un rato. Hay quien le pide a Luis que me mate porque estoy dando demasiada información. Sí. A lo mejor es posible que esté dando demasiada información, ¿no? Xavi cascó el otro día cuando vino, ¿eh? Yo le quedé una segunda parte cascando. O sea que, ya sabes, Xavi, prepáratelo. Él me dijo, Xavi, textualmente cuando estábamos juntos, dice, no, primero que venga Santi, que haga 2 programas, que él dará más información que yo, y luego vendré yo. Es lo que dijo, o sea que estás apuntado. No, yo sobre todo lo que es eso, ¿no? Lo decía antes, lo que invito a la gente es que lea, estudie y después ellos mismos lleguen a su propia conclusión. O sea, no den nada por hecho ni por fijo, ¿no? Una de las cosas es eso, ¿no? A los 12 caballeros de Rey Arturo. ¿De dónde se ha sacado usted los 12 caballeros? No, porque lees la historia, lo he leído, 3 tomos y tal, y son 153 caballeros. 153. Por cierto, que el número en sí cabalístico se las trae. 153 es la tirada de dados con la que el soldado romano gana la túnica de Jesús cuando está crucificado. La tirada de sus 3 dados es 1, 5, 3. 1, 5, 3. Y hasta ahí puedo leer. Pues precisamente los caballeros de la mesa, o sea, fijaros, o sea, para mí tienen mayor simbolismo hermético el 153 que el 12. Porque total, el 12 lo encontramos en todas partes. Sí. ¿No? Y en cambio, pues bueno, ¿por qué? Porque el 12, la astrología, ¡ay, qué bonito que queda! Cada caballero en un signo, y muy bien, no, pues era 153, y ahí está la historia, o sea, no me lo invento, ahí está la historia. Y no sé si, espérate, si puedo encontrarlo, porque para que se den cuenta, vamos a ver, no, es como está en negrita, yo creo que será fácil de Familia, si tenéis alguna pregunta que hacer, ponéis pregunta, país, pero que sea cómo fácil. se llaman y la pregunta se puede ser en mayúscula, tanto los que estáis en el Facebook como los que estáis en YouTube. Podéis hacer preguntas, ya os digo, preguntas, nombre y país, y formular la pregunta y bueno. Y también ahora le preguntaremos si tiene alguna actividad o alguna cosilla más y ahora lo vaya diciendo. A ver. Para que veáis, más que nada, de ejemplo, ¿no? Del mensaje, ¿no? Los que conocen el tema de René de Chateau, sabéis que está muy unido a la Arcadia, la mítica región de Grecia y tal, ¿no? Et in Arcadia ego, que dice la frase, ¿no? Famosa, ¿no? Pues bien, en la obra El Jorobado, de Sherlock Holmes, podemos leer el siguiente diálogo. Ah, Watson, me dijo, temí llegar demasiado tarde para atraparlo. Pase usted, por favor, querido compañero. Parece usted sorprendido y no me extraña. Creo incluso que ha experimentado una sensación de alivio. Ejem, ya veo que sigue usted fumando la mezcla de Arcadia. ¿No hay tabaco de pipa suficiente en el mundo que precisamente tiene que ser de Arcadia? Nos está llamando la atención. Esa era la Golden Dawn. Esa era la información que tiene la Golden Dawn. Y esa es la información que le transmite la Sonier. Tienes que hacer alguna fecha determinada porque hay que hacerlo. Y tú eres un elemento más, un engranaje más de todo lo que se está moviendo. ¿Con Sonier sale en este libro o en el otro? Sí, no, sale en este, claro, sale en este, ¿no? Sí, para no liarla. No, sale en este. Sí, sí. Un día nos contará por qué Sonier. Bueno. ¿Qué pasó con ese hombre? Ahí lo dejo. Ahora vuestras preguntas, pero antes, ¿qué otros libros podemos encontrar? Es decir, en Amazon. En Amazon está el segundo, Estella, el centro, también está en Amazon. El tercero lo estoy escribiendo. Y después tengo un pequeño librito, porque otra de mis pasiones, entre comillas, es la astrología. Pero bueno, una astrología un poco especial. Entonces, desde hace mucho tiempo yo tengo el pensamiento, la idea, de que la astrología nos debería de servir no ya para sanar, sino para prevenir las enfermedades, que para mí es mi gran obsesión. Yo creo que tanto la medicina normal como la alternativa falla en lo que es la prevención. Eso que llevan muy bien los chinos y los indios. Entonces yo creo que la astrología nos podría dar, ¿por qué no?, unos indicios de que realmente qué enfermedades
somos propensos a sufrir. No sé hasta qué punto, porque para eso tendría que contar con opinión médica, y los médicos no se quieren mojar. De que, por ejemplo, si yo veo que una enfermedad, por una manera, está producida por el planeta Marte, o por un signo determinado, si yo utilizo las sales o los minerales que están asociados a ese planeta o a ese signo, puede ser útil para el posible enfermo. ¿Puedo prevenir que esa enfermedad no se presente o si se presente que sea más benigna? Es que esa es la gran duda y lo digo realmente, es una gran duda personal que tengo porque para mí es tan importante, claro, lógicamente la salud, sin salud no somos nada, ¿no? Y tengo precisamente un pequeño librito, sencillamente con datos estadísticos, porque no he querido tampoco meterme mucho más en profundidad, haciendo un estudio estadístico sobre el cáncer de mama. Claro, es sorprendente cuando, por ejemplo, no voy a decir el signo, o sea, porque, en fin, el que quiera también, está en Amazon, el libro está poniendo mi nombre, es un libro pequeñito. Este solo está en formato, no sé si está en formato solo electrónico, bueno, total, allí lo tenéis, ¿no? Hay signos astrológicos que son mucho más predispuestos a sufrir cáncer de mama que otros. Y según la fase de la luna con la que ha nacido la mujer, está más predispuesta a sufrir cáncer de mama que otros. O sea, esa ilusión, entre comillas, ¿no? Hubiera sido la gran ilusión de mi vida poder ayudar. Yo me ofrecí en el primer simposio de médicos y sanadores, me ofrecí a hacer un estudio estadístico, porque, o sea, yo lo que quiero, lo que decía antes, tener una base, no decir, no, es que mira, porque como tienes conjunción de Saturno con no sé qué, estás predispuesto a sufrir no sé qué. Vamos a ver, si resulta que tengo, yo qué sé, 300 casos de síndrome de Down o de cáncer de mama, y resulta que entre esos 300 casos hay un tanto por ciento muy elevado que ves que estadísticamente no puede ser, de que cierta posición se repite en todos los que tienen esa enfermedad, pues hombre, vamos a intentar analizar esa información si realmente nos sirve. Yo en aquel simposio me ofrecí a los médicos que había a que por favor me hicieran llegar, yo siempre, claro, teniendo en cuenta la ley de protección de datos, yo el nombre no lo necesito para fechas de nacimiento y enfermedades. Y yo me comprometí a hacer un análisis estadístico de si realmente había algo llamativo. En el cáncer de mama sucede. En otras enfermedades yo creo que también. Pero no recibí ningún. ¿Por qué? Posiblemente no interesa la prevención. O sea, llego yo a esa conclusión. No me interesa la prevención. A mí se me dijo, hombre, es que se puede crear psicosis. A ver, psicosis, oiga, perdone, lo primero que hacen los niños es estudio genético. Si su padre y su madre han tenido la misma enfermedad, pues ya al niño se le pondrá sobre aviso de eso no le está creando, para mí no le está creando psicosis a mí. Realmente estamos tomando una prevención. Y esa prevención es quien la quiera saber. Entonces, claro, a ver, pero ahí quedó, y evidentemente no se me hizo llegar ningún dato, y ahí se quedó. Entonces, y por eso me ha quedado, he tenido siempre esa duda, ¿no? No, pero es revolucionario. Si tú a través de la astrología puedes predecir, vamos a decir, ciertas enfermedades que puedan pasar y las previenes, pues, yo no lo entiendo. Es que uno de los gastos más grandes que tenemos es la farmacología, ¿no? Sí, pero... Si tú previenes, pues no hay tanto gasto. A ver, no quisiera ser muy duro, pero les interesa. Claro que les interesa, porque tener a tanta gente enferma, pues es un negocio. No, pero yo estoy hablando a nivel de médicos, claro. Claro, no, y a nivel de médico... No, yo me supongo, si me dirijo al Ministerio de Sanidad, igual el Ministerio de Sanidad dice, oye, pues sí, pero claro, a ver, eso, ni te escuchan, ¿no? Yo lo que quería, pues empezar por hablar de Dios, sin dar ni nombre ni nada, ¿no? Ley de protección de datos, tenemos ustedes la fecha y la enfermedad. Y me voy a hacer con una bolsa importante para poder comparar y decir, pues mire usted, estadísticamente pasa esto. Algo hay, no puede ser casualidad. Claro, es igual que si te coges todos los magnicidios que ha habido en Estados Unidos por sus presidentes, y resulta que ves que en todos, la posición de Marte y la casa 8 está afectada, en todos, pues hombre, es que hay algo. Es que efectivamente la posición de Marte con la casa octava nos está hablando de muerte violenta.
Y eso tú ya lo has comprobado. Por Esto lo tengo como el bacalao. Si quieres, dedicamos un programa, puedo hacer un montaje con las cartas natales, que las tengo sacadas, de los presidentes asesinados y otros no presidentes, como Gandhi, y lo verás. Está bien, me lo apunto. O sea, a ver, no, Luis, es que esa es la astrología que a mí me interesa. La astrología que sirve para algo. Astrología comparativa se le llamaría. Sí, esto fue porque hubo un francés que intentó demostrar que la astrología era falsa. Y lo quiso demostrar pues, estadísticamente. Entonces empezó a coger horóscopos de gente famosa, escritores y tal. Al final acabó siendo uno de los más firmes defensores de la astrología. Porque comprobó que pues, es verdad. Es verdad. Pues hay escritos, que la mayoría de escritores tienen la misma posición del ascendente, que, a ver, dije, esto no puede ser casualidad. O sea, no puede, claro, y si te escoges las cartas de los presidentes asesinados y otros personajes asesinados, como por ejemplo John Lennon, ahí ves la posición de Marte y la casa octava, que precisamente en la astrología es un indicio de muerte violenta, con el signo de Escorpión además, ahí te quedas. Y dices, pues oye, es que no, Luis, no falla ni uno, ¿eh? No, sí te creo. Es que no falla ni uno. ¿Cómo se llama el libro? El libro, el que tengo, que es sobre el cáncer de mama, se llama Asclepio y el cáncer de mama, lo que se llama. ¿Ves? Y es mi interés por la astrología. Claro, a ver, ya voy a hacer un poco de publicidad mía, porque vamos a decir lo contrario. El que me pide una carta astral, una carta natal, pues se la hago perfectamente y tal. Pero yo siempre voy más hacia otra. Porque, claro, si a ti te hago una carta natal, ¿de qué te sirve ahora que te diga yo que a los 17 años tuviste una novia que te dijo que no? ¿O fuiste tú el que le dijiste a una chica que no? O sea, ¿te va a servir a estas alturas? No. Yo creo que te sirve mucho más un análisis, no ya psicológico, sino espiritual, a ese nivel de evolución, de a dónde vas, qué es lo que tienes que hacer, que no hechos concretos en sí. Claro, si yo te hago una carta natal y te veo, yo que sé, que a los 73 años pues vas a sufrir una crisis importante de salud, pues te lo diré, porque tomes prevenciones. Eso sí, ¿no? O sea, digamos que mi astrología va más por ese sentido, porque es que tengo, o sea, la necesidad de que mi astrología sea útil. Y yo eso lo encuentro útil. O sea, poder decir, pues eso a una señora y decir, oye, pues mira, en vez de hacerte una mamografía a los 40 años, que me parece que cuando se la empiezan a hacer, pues oye, háztela a los 35. Como prevención. ¿Sabes? Como prevención. Porque eres propensa a eso. Porque eres propensa a eso. Astrológicamente, seguramente se me echaría a reír, ¿no? Astrológicamente, bueno, depende, ¿eh? Pero lo que te has dicho antes, cada uno que la utilice o que no utilice la información, yo ahí no entro. Exactamente, porque la gente que crea astrología, por ejemplo, me están diciendo, vuelve a repetir, Asclepio y qué. El título exacto ahora no lo recuerdo, ¿no? Porque es que no sé, Asclepio y el cáncer de mama me parece que es. Bueno, y si no pones su nombre. Sí, me pones el nombre, en Amazon está. Amazon y buscas al autor, Santiago Guerrero, y te salen todos los libros. Y saldrá. Claro. No traía previsto hablar del tema, si no ya lo hubiera comentado. Pero tú aquí puedes decir los eventos que tienes o lo que haces. ¿Eres astrólogo o astrólogo? Sencillamente es eso, ¿no? Pero ¿Astrónomo eres también? Soy astrólogo. Astronomía me encanta. Astrónomo, he dicho. La astronomía me encanta. Te encanta. Es que los antiguos magos eran astrónomos y astrólogos. Por eso te lo pregunto. Tengo una cosa muy curiosa, que me la tengo, que es lo del Titanic. O sea, el Titanic, ya sabéis todos que se hunde, ¿no? Un iceberg. Ahí no hay conspiración, se hunde. Se hunde con un iceberg. Bien. Pues un día, porque a mí, claro, lo que digo, ¿no? La curiosidad mató al gato, y a mí la curiosidad no puedo con ella. Y estando viendo la película, o sea, Leonardo DiCaprio ya le quedaba poco para ahogarse. Digo, oye, ¿qué cielo estarían viendo en el Titanic mientras se hundía? O sea, fijaros qué razonamiento también. Pues bueno, tengo mi programa de astronomía, miro las coordenadas de las que sube el Titanic, y resulta, casualmente o causalmente, que en el momento en que el Titanic choca con el iceberg y empieza a hundirse, en el cielo empezaba a desaparecer la constelación de la popa.
Dame esa información porque ahí me he quedado pez. La constelación de la Popa, la popa del barco. La popa del barco que se hunde. Se estaba hundiendo el Titanic y en el cielo, la constelación de la Popa se hundía. ¿Casualidad? Ay, mira, dejémoslo como realmente un caso curioso, ¿no? Ahora me voy a estudiar lo de esto de los barcos. Y como esas cosas, pues claro, a ver, es que realmente curioso, ¿eh? Bueno, coincidencia. Yo vuelvo a repetir, es que yo esto de las coincidencias a ciertos niveles. Haremos el vídeo de las casualidades. Y es eso, y es que es tremendo, ¿no? Y son tantas cosas, y son tantas. Que claro. Ahí está. ¿Algo más de actividades o algo más que quieras decir? Pues no, lo que he comentado del. Bueno, me parece que no sé si has colgado tú ahí la introducción que tienen el enlace para que si quieren ver el proyecto esto del 2021 del jubileo, lo que pretendo hacer, incluso la idea es el mes de mayo del año que viene hacer una excursión a San Pedro de Roda, una visita guiada y tal, porque coincide que el año que viene, precisamente en estas coincidencias, ¿no? Precisamente el día de la Cruz de Mayo cae en viernes, por lo tanto, si el monasterio hubiera seguido en vigencia, ese año, o sea, el año que viene, se hubiera podido ganar el jubileo en San Pedro de Roda. Por lo tanto, bueno, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿no? ¿Por qué no organizar una visita a San Pedro de Roda, no? Y ahí estoy también, a ver si sale. Y bueno, el proyecto es mucho más amplio, ¿no? Porque está la idea de intentar dar a conocer esa parte del camino que nos llevaría de Estella a San Pedro de Roda, por el Pandero 42, que incluso las etapas ya las tengo diseñadas y todo. En fin, es un proyecto bastante amplio, pero bueno, espero que poco a poco pueda conseguir. De momento, gente interesada hay, pero bueno, ya sabemos que los tiempos que corren son tiempos difíciles. No, a ver, yo no entiendo, ¿no? Hoy en día la cultura tampoco es que venda mucho, ¿no? Pero bueno, mi idea incluso es acudir a estamentos oficiales, a ver si de alguna forma tengo cierto apoyo, ¿no? Porque como incluso en el proyecto hay cosas de, bueno, hay la historia, y hablaremos en el segundo capítulo, sobre un cierto vino italiano y tal. Incluso la embajada italiana ha visto el proyecto y se ha quedado totalmente encantada del proyecto. Y ahí estoy a ver si me echan una mano con una presentación en Madrid. Porque la presentación del segundo libro de Estella estuvo presente la cónsul italiana en Pamplona. O sea, a ese nivel el proyecto interesa, pero claro, falta darle el empujón definitivo. Pero bueno, hasta el 2021 quedan 3 años. Bueno, ya casi 2. Casi 2, pues ahí sabéis, chicos. Vamos a con las preguntas. Pues sí, que no sean muy difíciles, ¿eh? José Adolfo nos dice desde Tijuana. Santiago, te digo que los templarios obtenían la plata de América. ¿Estaría en un error? Pues creo que uno de los secretos de ellos y sus antecesores. Yo creo que no está siendo un error. Pero ojo, que aquí también entramos ya en las leyendas, porque hay tantos programas sobre los templarios, Canal Historia en este caso. Les tengo que vender un guión a los de Canal Historia porque realmente es triste que pierdan tiempo en programas así un poco, pero bueno, no es por nada, pero bueno, cada uno hace su programa que quiera, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, no hace mucho estuve viendo una serie, no les voy a hacer publicidad gratuita, no voy a decir el nombre, unas tumbas donde estaba la clásica calavera con los huesos cruzados, ¿no? Eso es un signo fúnebre de toda la vida de Dios. Bueno, pues según ellos era un símbolo templario y eso era una tumba de un templario. O sea, te montan un programa y te montan una historia que realmente es maravillosa, ¿no? Y entonces, bueno, que si los templarios acabaron siendo piratas, que si los templarios... en fin, Pero en lo de la plata, posiblemente sí, por eso además Colón es bien recibido cuando llega por la cruz templaria que llevaba en su vela. Colón. Colón, ¿era de aquí, de Cataluña? No, italiano. ¿Italiano? Con su conocimiento especial también. Italiano. ¿Era italiano seguro? Vale, seguro no, yo no soy de la familia, Yo no soy de la familia, pero sí, yo creo que sí que era italiano. Yo tengo entendido que antes de que Colón fuera, vamos a decir, a la Española, llegar a la Española, sí, salían barcos que tenían que ver con la iglesia, Sí. La iglesia de Roma, salían de la parte de Francia, justamente del norte, ¿no? De la parte de Sí. tocando con País Vasco, y iban directamente a la Española y sacaban de allí de las minas de plata, 100 años antes de que llegara Colón. Por eso tenían los planos y sabían, por eso decían que los templarios antes estaban allí. Colón sabe dónde va. Va y cuando llega se encuentra varias poblaciones pequeñitas, por eso donde hay templarios. Además, donde lo reciben sin acritud, como diríamos ahora, ¿no?
¿Por qué? Porque le conocen la vela, o sea, le conocen la cruz que lleva en su vela. Exactamente. Que lleva la cruz templaria en su vela, ¿no? Posiblemente, claro que utilizó los templarios utilizarían la plata. Viene la segunda parte. Cuando huyen, llevan a América sus tesoros. ¿Tú qué crees? No, yo creo que están aquí. Que están aquí. Hay que buscarlos, señores. Claro, porque los templarios realmente son a Portugal. Los últimos templarios, su lugar donde son más protegidos es Portugal. Pero ojo, también se quedan en España, que forman la Orden de Montesa. Pero que dice que cambian de orden. Y se ocultan debajo de la Orden de Montesa. Que la Orden de Montesa ya es creada antes. Porque, a ver, ¿qué es lo que cuento en mi segundo libro? Y amplío más en el tercero. Lógicamente, los templarios sabían lo que les iba a suceder. Eso está claro, para mí está clarísimo. No se les podía escapar esa información a los templarios. Pero los templarios sabían que no tenían salida. A nivel oficial no tenían salida, tenían que desaparecer. Y morir los que tuvieran que morir, pero ellos sabían que tenían que desaparecer a ese nivel. Pero ellos preparan su vida. Y años antes ya se crea la Orden de Montesa por el rey de Aragón para prepararles el sitio donde poder ocultar bueno, lo que era. ¿Y existe todavía esta orden? La Orden de Montesa existe a nivel, como la Orden de Malta, digamos, está a nivel folclórico, por decir una manera. Creo que todavía existe. Pero claro, ten en cuenta que la Orden de Montesa acaba en el mismo momento que un terremoto destruye el castillo de Montesa. Y tienen que abandonarlo. Estoy hablando, si no me equivoco, mis finales del 1700. Por ahí, si no me equivoco. La Orden de Malta también decían que era templaria, ¿no? Sí, no, sí, claro, todos tienen su origen. Todos tienen su origen en aquella época, ¿no? En aquella... quizás una de las equivocaciones que para mí el Temple no se equivoca. Sencillamente el Temple busca el final que ellos sabían que les esperaba, ni más ni menos. Por eso no pone ningún impedimento. Por eso cuando el Papa de Roma intenta unificar las órdenes militares, porque las intentan unificar el Temple con los hospitalarios, el Temple se niega, sabiendo que ahí está acabando su tumba. Porque si se hubieran unido los hospitalarios, posiblemente hubiera cambiado todo muchísimo. Pero ellos se hubieran salvado. Pero claro, ellos hubieran perdido lo que era, hubieran perdido su esencia. Claro. Entonces los templarios sabían lo que les iba a ocurrir, por lo tanto, a ellos se sometieron. Una muerte anunciada. Sí, en este caso sí. Muy bien. Pues preguntas ya no hay más, ¿eh? O sea, porque tenemos aquí muchos amigos que hablan, pero no preguntan. Eso debe ser que me he explicado muy bien y que sobran las preguntas. Muy bien, pues próximamente... Ha sido un placer estar aquí contigo. El segundo libro, ¿cómo se llama? Y ya sabes, el segundo libro es Estella, el centro. Que será el siguiente programa. Desvelo el misterio de Jack el Destripador y destripo, entre comillas, un poco qué perseguía la Orden del Temple. Interesante tema. Bastante. Perfecto, pues muchas gracias. Pues nada, Luis, ha sido un placer, a tu disposición y bueno, los que quieran algo ya saben dónde pueden encontrarme. Como siempre os digo, si os interesa más información en este libro, que este libro aparte, es decir, tiene fotos a color. Parece que no, sí. Pero a los niños nos gusta. Porque somos niños, nos gusta ver cosas a color. Y la verdad es que sí que tiene fotos, ¿no? Están habiendo por capítulos, tiene ilustraciones a color. Sí, tiene gráficos astrológicos, tiene... Sí, exactamente, que era lo que estábamos hablando antes. Mira, aquí. ¿Qué es eso? Es a ver, que las ideas estén dentro de lo que sea sustentadas un poco, sí, porque analizo además los niños a los que se nos aparece la Virgen de Fátima, analizo sus cartas natales. Hay cosas que son alucinantes. Bueno. Ahí lo tenéis. Tenéis un libro de cabecera para poder comprarlo y ahora en estas fiestas que vienen ahora, Navidad y todo este tiempo. Que tenéis como reyes regalando, vamos. O leerlo, que para eso son las Navidades, para tener tiempo. Siempre me decís, oye, que el puente de diciembre y las Navidades, yo las tenía aquí. Pues muchas gracias, familia. Nos vemos mañana. Un saludo a todos. Gracias. Hasta luego.